Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por el interés que están mostrando con su presencia para este tema tan importante que es los precios de transferencia y su impacto en la declaración del impuesto a la renta 2025 en el nuevo contexto económico en que nos encontramos. Como parte de la alianza estratégica entre TPC Group y PPO Indacochea, consideramos importante compartir con ustedes nuestra experiencia local y regional en materia tributaria y de precio de transferencia, la cual se refleja en reconocimientos como los otorgados por el International Tax Review, el Chambers Latin America, entre otros, que nos reconocen como firmas destacadas en materia tributaria en la región. El día de hoy nos acompaña Alexandra Ortiz y Miguel Gumucio, abogados de PPO Indacochea, y quien les habla, economista del equipo de TPC Group, quienes vamos a desarrollar el tema dejando al final de la exposición unos minutos para sus consultas, las cuales si gustan pueden ir adelantando a través del chat o en su oportunidad pedir la palabra para escucharlos. Sin más, vamos a iniciar con el desarrollo del tema. ¿Qué es lo que vamos a explicar el día de hoy? En principio vamos a hablar un poco del contexto normativo de precio de transferencia local, lo que el SIN establece el día de hoy respecto a esta materia, para luego abarcar el contexto coyuntural que sabemos que vivimos el día de hoy y que creo que es muy importante y tiene un impacto relevante en esta materia de precio de transferencia. Posteriormente vamos a revisar algunas controversias que suelen darse en procesos de fiscalización. Vamos a revisar también aspectos, las operaciones más fiscalizadas, los aspectos a considerar sobre la gestión 2025 y vamos a cerrar revisando y concluyendo el tema sobre la importancia finalmente de contar con el sustento de los precios de transferencia. Y bien, empecemos con el contexto normativo como les adelanté. En primer lugar, brevemente, vamos a definir y entender qué son los precios de transferencia. En principio, el concepto de precios de transferencia nace desde un contexto internacional. Este concepto se deriva del incremento de operaciones que se comenzaron a llevar a cabo entre empresas ubicadas en diferentes jurisdicciones pertenecientes a un mismo grupo internacional, cuyo objetivo finalmente es la maximización global del beneficio. A raíz de esto, las administraciones tributarias identificaron evidentemente un riesgo y una exposición de su recaudación fiscal debido a estas operaciones internacionales. Y finalmente, ante esto, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, OCDE conocido abreviadamente, el ente internacional principal que desarrolló los estándares del régimen de precio de transferencia que hoy en día muchas administraciones, en este caso las administraciones a nivel de la región LATAM, han incorporado en su legislación local. La última en hacer esta incorporación, en regirse a estos estándares, ha sido Brasil hace poco. Y bueno, finalmente las administraciones han adoptado este régimen dentro de su legislación para proteger su recaudación fiscal ante esta interacción propia de la globalización, ¿no? Y es por eso que el concepto en realidad de los precios de transferencia está enfocado en cualquier precio pactado en la transferencia de bienes tangibles o intangibles, prestación de servicios o cualquier operación que se realice entre entidades o sujetos relacionados. Por sujetos relacionados se entiende de manera general y muy simple a dos entidades que buscan un beneficio en común y que esto se presume que puede alterar los precios, las tasas o los márgenes de las transacciones que llevan a cabo, ¿no? Y que finalmente puede buscar de alguna manera trasladar beneficios en pro de una disminución de la carga fiscal. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de los precios de transferencia? Digamos, el régimen
qué es lo que busca, qué es lo que, por qué las administraciones tributarias consideran importante incorporarla en su legislación, por qué realmente protege la recaudación fiscal. Es porque el objetivo de estos precios de transferencia es determinar que las operaciones que estas entidades relacionadas llevan a cabo entre sí se realicen a valor de mercado. Es decir, se realicen como si se llevaran a cabo entre empresas independientes, ¿no? Empresas que no tienen ningún objetivo, ningún beneficio, una búsqueda de un beneficio en común. Finalmente, cuando siempre en precio de transferencia se habla del cumplimiento del principio de plena competencia o de libre competencia, estamos hablando de la verificación del valor de mercado de las operaciones dentro del ámbito de precio de transferencia. Y es aquí donde ya cada administración es independiente de determinar cuál es el ámbito de aplicación de sus precios de transferencia. Esto va a depender de qué, de lo que consideren riesgoso en cuanto a las transacciones entre empresas relacionadas. En el caso de Bolivia, Bolivia ha mantenido el enfoque original de los precios de transferencia, un enfoque internacional, y ha establecido un ámbito de aplicación determinando que la obligación cae sobre operaciones con vinculadas en el exterior y con operaciones con países o regiones de baja o nula tributación. En la normativa de precio de transferencia en Bolivia se encuentra en la ley 843, específicamente en los artículos 45, que establece en general la obligación de que toda operación entre relacionadas se debe realizar a valor de mercado. El artículo 45 bis, que faculta a la administración de realizar ajustes en caso de que las operaciones entre relacionadas no cumplan con el principio de plena competencia. Y el artículo 45 ter, que establece los métodos de valorización, métodos que establece la OCDE como estándar. Y además, adicionalmente importante mencionar que en Bolivia también se ha considerado dentro de las metodologías el criterio de otros métodos, ¿no? Métodos de valorización que sí que siempre que cumplan la lógica de verificar el valor de mercado, pueden ser admitidos para la verificación del principio de plena competencia. Ahora, respecto a este ámbito de aplicación, eh, quisiera aprovechar a comentar un poco qué quiere decir vinculadas en el contexto de Bolivia, ¿no? Bolivia, dentro de sus criterios de vinculación, deja y sienta bastante claro que estos criterios de vinculación tienen que ver siempre entre escenarios de una empresa local con una entidad del exterior. ¿Ok? Dentro de los criterios de vinculación que existen, se establece escenarios de vinculación por dirección, control o posesión de capital entre una empresa nacional y una empresa extranjera. No, en realidad este criterio de vinculación es bastante amplio. Si se demuestra la dirección, control o el accionista tiene una posesión sobre una empresa, el accionista tiene posesión en el capital sobre una empresa B, A y B serán vinculadas. Ok, luego también tienen dos criterios de vinculación que se establecen a nivel de grupo económico. Determinan que habrá vinculación entre una filial, sucursal o subsidiaria local con su entidad, con su empresa matriz en el exterior. También determinan que existirá vinculación entre filiales, sucursales o subsidiarias entre una local y extranjera que sean parte o que estén bajo el paraguas de una misma matriz, ¿no? Entonces ahí Bolivia ya está considerando dentro de su vinculación económica, dentro de lo que quiere cubrir respecto a operaciones internacionales, cualquier interacción entre los grupos económicos multinacionales. Adicionalmente, también hay un criterio específico de vinculación entre una empresa local y países o regiones de baja o nula tributación, por eso está también dentro del alcance. Y finalmente, también se menciona un criterio de vinculación entre una empresa nacional y extranjera cuyos propietarios, accionistas o socios tengan al menos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, es decir, que tengamos
accionistas, socios, directores en común en A y B que tengan parentesco, ¿no? Como menciono, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Consanguinidad, estamos hablando de padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, afinidad, suegros, yernos. Entonces, no necesariamente tienen que ser el mismo accionista, sino que simplemente la relación de parentesco ya se presume que puede existir la capacidad de poder determinar precios, márgenes o tasas que puedan buscar reducir la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta. Ahora, una vez que el contribuyente identifica que está dentro del ámbito de aplicación, yo verifico que efectivamente tengo operaciones vinculadas del exterior o tengo operaciones con paraísos fiscales, ¿no? En el caso de Bolivia, paraísos fiscales muy comunes son Hong Kong, Panamá, Bahamas, hay una lista establecida en la legislación. Yo debo revisar si estoy dentro del alcance de la obligación para proceder a declarar y reportar mis operaciones con partes relacionadas. Para ello, requiero verificar el importe de mis transacciones en el ejercicio que requiera evaluar. Estas obligaciones formales, estos umbrales, están establecidas en en la resolución normativa de directorio que se publicó en abril de 2015 y tiene dos niveles de obligación. El nivel del formulario 601, que menciona todo sujeto pasivo cuyas operaciones dentro del ámbito de precio de transferencia, es decir, operaciones con vinculadas del exterior o que tenga operaciones con paraísos fiscales, en la gestión que se evalúa sean iguales o mayores a 7.500.000 bolivianos o menores a 15 millones. ¿No? Si yo verifico el importe de mis transacciones, en este caso en el 2025, con partes vinculadas del exterior o paraísos fiscales, y estoy dentro de este rango de importes, entonces estaré obligado a declarar el formulario 601. Ahora, ¿qué pasa si sobrepaso los 15 millones? Mi obligación se extiende ya no solo al formulario 601, sino también a la declaración del estudio de precio de transferencia. ¿No? Es importante mencionarles que en el caso del formulario 601, al margen de no llegar a superar los 15 millones para tener adicional que adjuntar para la administración tributaria mi estudio de precio de transferencia, este formulario ya te pide que detalles la metodología de análisis, que detalles tu indicador y que detalles si existen ajustes de precio de transferencia. Es decir, no podemos declarar el formulario 601 si previamente no hemos hecho un análisis de precio de transferencia, ¿no? Esto es un aspecto bastante importante. Si bien el formulario es un formato que se llena con datos, esto no quiere decir que no necesitemos ya antes de declarar conocer si nuestras transacciones están o no a valor de mercado. Respecto al estudio de precio de transferencia, existe una estructura específica de en donde se debe determinar claramente la metodología que se está aplicando, se debe descartar correctamente y seleccionar correctamente la metodología, determinar en las conclusiones si la operación se encuentra o no a valor de mercado e inclusive verificar si se va a determinar algún tipo de ajuste. Algo importante que mencionarles es que muy al margen de, finalmente, tal vez al verificar nuestros importes con partes relacionadas o con paraísos fiscales, no nos ubiquemos dentro de la obligación para este 2025. Igual la administración tributaria dentro de la normativa tiene la potestad de revisar y de verificar que toda operación dentro del ámbito de precio de transferencia se encuentre a valor de mercado. ¿No? Es decir, esto no elimina la obligación de tener verificado este criterio del principio de plena competencia de toda operación dentro de precio de transferencia. Finalmente, los vencimientos y sanciones. En el caso de Bolivia, bueno, tenemos cierres de gestión fiscal distintas de acuerdo al tipo de actividad, más que todo para que el cierre fiscal de las diferentes actividades
concuerden con el ciclo real, ¿no? económico de cada uno de estos rubros. En este caso, en general, la obligación de precio de transferencia es 4 meses después del cierre de la gestión fiscal. Es decir, el vencimiento más cercano, como pueden ver ahí, y del cierre fiscal estándar, por así decir, el del 31 de diciembre, su vencimiento es este 30 de abril del 2026. Como revisan también ahí en el cuadro, ya ha habido, dentro del 2026, ya las empresas que han tenido un cierre fiscal al 30 de septiembre ya han declarado hasta enero, hasta el 28 de enero del 2026, ¿no? Acá sí es importante mencionarles, tenemos algunas interpretaciones, algunos contribuyentes que terminan considerando que la fecha estándar es el 30 de abril, ¿no? Para todos los cierres fiscales y muchas veces se les termina pasando, como en el caso del 28 de enero, se terminan pasando la fecha de vencimiento. Y esto sí es importante revisar porque la presentación fuera de plazo y cualquier error en la información que se declara tiene una sanción, ¿no? En principio, la no presentación tiene una sanción de 5.000 UFB, aproximadamente 15.000 bolivianos, que son unos $2.000 al día de hoy, ¿no? Presentar fuera de plazo tiene una sanción de 2.500 UFB, igual que la presentación finalmente se presente con errores o información incompleta, ¿no? Estos 2.500 UFB son unos 7.000 bolivianos, aproximadamente 1 millón de 1.000 dólares, lo cual sí es importante estar atentos, verificar nuestra obligación a tiempo para poder hacer los análisis correctamente y poder presentarlo dentro del plazo, ¿no? Ahora que ya hemos revisado esta parte del contexto normativo, voy a darle paso a Alexandra Ortiz para que nos hable un poco sobre el contexto coyuntural, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Será que podemos pasar a la siguiente lámina? Ok. Bueno, con todo el contexto normativo que nos comentó Laura sobre qué se entienden por partes vinculadas, las obligaciones que se tienen de reporte, las obligaciones, los umbrales y bueno, todo este contexto normativo que surgió en Bolivia. Es importante también tener en cuenta que se han dado cambios importantes en la situación eh, económica en Bolivia que obviamente tienen impactos en la forma en cómo se hacen los negocios y por consiguiente en cómo se documentan y que evidentemente tendrán un impacto directo en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Bueno, em, remontándonos a lo que es la situación actual de Bolivia, es importante remontarnos al 2006, cuando en Bolivia había una política cambiaria enfocada en un modelo monetario denominado la bolivianización, en donde obviamente que el Banco Central de Bolivia quería fortalecer la moneda boliviana y bueno, entonces se empezó con un tipo de cambio fijo que estuvo presente hasta el 2023. Bueno, continúa vigente, pero estuvo muchos años muy fuerte el tipo de cambio fijo. Por ejemplo, pudimos ver hasta el 2016 donde había una estabilidad económica en Bolivia y todo estaba bien, ¿no? En el 2020 hubo un cambio político importante, obviamente seguía el movimiento al socialismo en el gobierno, pero hubo un cambio político de presidente. Y una de las primeras medidas que tuvo fue la implementación del impuesto a las grandes fortunas y bueno, ese fue como que el primer aspecto que generó una salida importante de capitales en moneda extranjera en Bolivia. Posteriormente, en el 2023, hubo un desequilibrio en la balanza de pagos y en el sistema financiero. Hubo una quiebra de un banco importante que sería el Banco Fácil, que obviamente esto generó también una
cierta incertidumbre en el sistema financiero y adicionalmente hubo una disminución del acceso a la moneda extranjera, lo que generó un desequilibrio en la balanza de pagos importadora y exportadora. Para mitigar estos efectos y poder traer moneda extranjera a Bolivia, el Estado y el Banco Central decidieron establecer un tipo de cambio exportador donde le daban a los exportadores un tipo de cambio diferenciado al tipo de cambio oficial. Entonces ahí se puede ver que ese es el primer hito en el cual el Estado como que toca el tipo de cambio fijo y todo empieza como que un poco a desequilibrarse en el tema de la política cambiaria. Entonces, luego se van dando más situaciones y el acceso a la moneda extranjera era cada vez más escasa y más cara. A raíz de toda esta situación cambiaria, se da una situación en Bolivia importante. En Bolivia había una restricción del uso a los activos virtuales, pero con el objeto de que los bolivianos podamos acceder al mercado de la moneda extranjera, se implementó y se levantó una restricción al uso de activos virtuales para que nosotros podamos acceder a moneda extranjera a través de ese canal. Y finalmente, el 2025 se generó un cambio político en el cual ya se comentan situaciones o se comentan medidas en las que se encuentra trabajando la autoridad monetaria para poder estabilizar el tipo de cambio e irse a una política de cambiaria más flexible y salir del tipo de cambio fijo. Pero de momento, la primera medida que se adoptó en enero es transparentar el tipo de cambio de referencia que utilizan los bancos comerciales para estoquearse de moneda extranjera. Esto ya era una medida que la publicaba el Banco Central, pero la dejó de hacer en el 2023, pero ahora otra vez ya tenemos como una referencia de un tipo de cambio que establece la autoridad monetaria porque vimos que se estaban dando muchos tipos de cambio en el mercado en general, ¿no? Entonces, bueno, todo este panorama, esta coyuntura cambiaria ha impactado en la forma de hacer negocios y por lo tanto puede tener impactos en el cumplimiento de las obligaciones tributarias generales y en el cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas con los precios de transferencia. Por favor, ¿podemos ir a la siguiente lámina? Por ejemplo, aquí yo les pongo un antes y un después de lo que ha pasado en nuestra línea del tiempo. Vemos que del 2016 hasta el 2020, vemos que desde el 2006 al 2020 teníamos una situación normal, donde en el mundo de los negocios, sobre todo en los negocios importadores, el importador podía importar su mercancía y pagarle a su proveedor a través de un banco comercial y podía acceder a dólares y pagaba sus operaciones utilizando un tipo de cambio oficial. En el 2023, cuando empieza toda esta coyuntura cambiaria, los importadores ya no podían acceder a la moneda extranjera al 693. Incluso ya los bancos tenían muy poco acceso a la moneda extranjera. Entonces, las empresas, especialmente los importadores, para darle continuidad a su modelo de negocio en Bolivia y continuar la fuente generadora de rentas, tuvieron que buscar alternativas. Y entre esas alternativas para poder pagar a sus proveedores del extranjero, empezaron con ver si podían hacer una operación de pago a través de sus empresas vinculadas que tenían en el exterior. Entonces le decían a su empresa vinculada, por favor, ¿me puedes pagar esta factura? Eh, Hagamos un contrato de gestión de tesorería, préstame dólares, veremos si tenemos una cuenta por cobrar y pagar para compensarla y tú te subrogas el pago de esta obligación que tienes conmigo y le pagas a mi proveedor. Entonces se empezaron a dar varias alternativas para que las empresas bolivianas puedan cumplir con sus obligaciones con sus proveedores del exterior en moneda extranjera y recurrir a sus partes vinculadas para cumplir sus obligaciones. Y estas situaciones o estos mecanismos alternativos de pago obviamente generan que ya no sea una relación de dos
Ya el importador con el proveedor del exterior ya no son una relación de dos. Probablemente necesite una relación de tres si recurro a mi empresa vinculada o si decido ir con un proveedor del exterior de pago. Podemos continuar con la siguiente lámina. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que ha pasado en materia de precios de transferencia? Antes de esta coyuntura cambiaria, las operaciones típicas que se revisaban en materia de precios de transferencia era un préstamo intercompany, un servicio intercompany, una regalía, qué precio de mercado le vamos a poner al interés, qué precio de mercado le vamos a poner a estos fees por estos honorarios de estos servicios, cuál es el análisis de comparabilidad que necesitamos para sustentarlo. Eso era el común denominador que había en materia de precios de transferencia hasta el 2023. Después del 2023, los desafíos se complican y se vuelven un poco más complejos, porque ahí, como les decía, ya pasé de tener una relación de dos con mi proveedor del exterior y necesito una relación de tres. Entonces, para eso voy a necesitar revisar otros mecanismos, como el que estábamos hablando de la gestión de pagos. ¿Me vas a hacer el pago por mi cuenta a mi proveedor del exterior una vez o me lo vas a hacer de manera recurrente? Porque sabemos que en materia de precios de transferencia se presume la onerosidad y no hay nada gratuito. Vamos a suscribir un mandato, vamos a suscribir un contrato entre los dos donde hagamos un contrato de gestión de pagos, donde yo te voy a pagar un fee. ¿Cuál es el fee que yo te voy a pagar por ese servicio? Eh, Esto se puede interpretar como un servicio intercompany. ¿Qué valor de mercado le vamos a dar a ese servicio de pago que me vas a dar? Entonces, se modifican un poco los desafíos que existen de cara en materia de precios de transferencia de lo que pasaba antes del 2023 y de lo que pasa después del 2023. Entonces, bueno, esto sería como un poco de manera preliminar lo que es los impactos de la coyuntura cambiaria en Bolivia con relación a los precios de transferencia. Perfecto, Bueno, Alessandra, muchas gracias. Bueno, sí, por favor, Miguel, le cedemos la palabra. muchísimas gracias, Laura, por la palabra y bueno, un gran saludo a todos los colegas y amigos que están en el presente webinar. Este año nosotros consideramos que han tenido lugar importantes focos de controversias en fiscalizaciones asociadas a precios de transferencia. Estas controversias están relacionadas con las prestaciones de servicios intragrupo, con la calificación indebida de transacciones, con la duplicación de procedimientos de fiscalización en precios de transferencia y con el descarte arbitrario de comparables que son utilizados por los contribuyentes. A continuación, voy a detallar un poco más estos focos de controversia, que son algunos que tenemos identificados. Siguiente, por favor, Laura. Con relación a los servicios intragrupo, cuando uno revisa las directrices de la OCDE en su capítulo 7, sea la versión del 2017, la versión del 2022, estas directrices establecen que el análisis de servicios intragrupo debe responder fundamentalmente dos preguntas. Primero, si es que los servicios técnicos efectivamente fueron prestados. Y segundo, si es que la remuneración pagada por estos servicios se ajusta al principio de plena competencia o no. En ese contexto, el denominado test de beneficios se utiliza en general para poder determinar si la actividad realizada por una entidad vinculada proporciona un beneficio económico o comercial al receptor, de tal manera que una empresa independiente habría estado dispuesta a pagar por dicho servicio. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en la práctica en fiscalizaciones en Bolivia en materia de precios de transferencia, en especial durante el 2025? La administración tributaria ha venido utilizando el test de beneficio para analizar, entre otros aspectos, primero, la existencia de un beneficio económico verificable en el contribuyente con relación al servicio intragrupo. Dos, la posible calificación de actividades
de las actividades que son consideradas como servicios intragrupos como actividades propias del accionista y no así del contribuyente. Tres, la potencial duplicación en la prestación de servicios. Cuatro, la existencia de beneficios meramente incidentales y no beneficios reales para el receptor de los mismos. Quinto, la naturaleza de servicios que efectivamente son centralizados dentro del grupo. Y por último, la forma de remuneración de estos servicios. En este marco, a través de diferentes fiscalizaciones, tenemos identificados reparos tributarios efectuados por la Administración Tributaria que suelen fundarse en la aplicación de este test, lo cual para nosotros genera una cuestión jurídica bastante relevante en el contexto del sistema tributario boliviano. Me explico. El ordenamiento tributario boliviano está estructurado sobre el principio de legalidad, conforme el cual solo la ley puede establecer los elementos esenciales del tributo, incluyendo la determinación de la base imponible del impuesto. En el caso del impuesto a las utilidades de las empresas, las disposiciones legales establecen criterios concretos para la deducibilidad de gastos, entre los cuales podemos destacar, por ejemplo, la necesidad para la obtención de la renta gravada y la obtención de la fuente, documentos originales que respalden los gastos, la vinculación de los gastos con la actividad gravada. En el caso de determinados servicios prestados desde el exterior, la correspondiente retención del impuesto a las utilidades de las empresas beneficiarios del exterior o IUBE, salvando aquellos casos en los que corresponde la aplicación de un convenio para evitar la doble imposición. Y en el caso de servicios intragrupo, tenemos una regla especial en el artículo 9 del Decreto Supremo 2227 que dispone que estos servicios van a ser deducibles en la medida en que sean efectivos, los gastos por estos servicios van a ser deducibles en la medida en que los servicios sean efectivamente realizados y estén vinculados con la actividad grabada del contribuyente. Ahora bien, fuera de estos requisitos, no existe en la legislación boliviana una disposición legal expresa que condicione la deducibilidad de gastos a la aplicación del test del beneficio. En consecuencia, cuando los reparos tributarios que establece la administración tributaria se fundamentan exclusiva o predominantemente en la aplicación de este test, lo que nosotros verificamos es una vulneración del principio de legalidad tributaria, lo cual, desde luego, abre espacios para que el contribuyente pueda reclamar este punto, tanto ante la administración tributaria como eventualmente ante autoridades jurisdiccionales, en caso de que la reclamación sobre este reparo escale ya sea en una impugnación judicial o en una impugnación administrativa. Lo que acabo de señalar implica o no significa, por si acaso, que los contribuyentes puedan o deban relajar sus estándares de documentación. Lo contrario, es esencial que las empresas en Bolivia documenten adecuadamente los servicios intragrupo, demostrando la necesidad para la obtención de las utilidades y para el mantenimiento de la fuente productora, la vinculación de los servicios con las actividades grabadas del contribuyente, la efectiva prestación de los servicios y su pago por parte de la empresa, la retención en la fuente del IUBE en aquellos casos que corresponda, la individualización del servicio recibido o cuantificación de elementos determinantes del monto remunerado, entre otros elementos importantes con relación a la deducibilidad de estos gastos por servicios. Ahora, en la medida en que el contribuyente mantenga una mayor trazabilidad y documentación sobre los servicios intragrupo, consideramos que se reducen significativamente todos los espacios para que la administración tributaria pueda efectuar reparos arbitrarios. La siguiente, por favor, Laura. Con relación a la calificación indebida de transacciones con empresas de transferencia, consideramos que otro foco recurrente en fiscalizaciones de precios de transferencia está relacionado con la indebida calificación de transacciones en el momento en el que la administración tributaria revisa las transacciones
entre entidades vinculadas de una empresa. En particular, tenemos identificados algunos casos en los que, por ejemplo, retribuciones de un contribuyente que están relacionadas con el uso o con la explotación de intangibles son calificadas por la Administración Tributaria como servicios. Y al calificar la Administración Tributaria esas transacciones como servicios, pretende aplicar el test del beneficio a estas transacciones como un mecanismo para cuestionar o desconocer el gasto deducible. Sin embargo, desde la perspectiva de precios de transferencia, es evidente que tanto los servicios intragrupo como los pagos por intangibles o las transacciones con intangibles constituyen transacciones conceptual y materialmente distintas. Por un lado, los servicios intragrupo implican necesariamente la prestación de una actividad por parte de el proveedor o de la entidad de una entidad del grupo en beneficio de otra. En cambio, los pagos relacionados con intangibles corresponden a una remuneración por el derecho de utilizar, explotar un activo intangible o por el derecho de propiedad de activos intangibles como marcas, software, know-how. Esta diferencia es expresamente reconocida en las directrices de la OCDE, que inclusive reconocen o tienen capítulos distintos para estos tipos de transacciones. Ahora bien, cuando estas transacciones son indebidamente calificadas, las transacciones de un contribuyente, se generan distorsiones en el análisis de precios de transferencia, ya que la administración tributaria termina requiriendo elementos de prueba a un contribuyente con relación a transacciones cuya naturaleza y realidad económica es totalmente distinta. Por ejemplo, en el caso de operaciones relacionadas con el uso de intangibles, terminan exigiéndole al contribuyente la demostración de elementos que demuestren alguna actividad de parte del proveedor, lo cual consideramos que, por ejemplo, en ese caso, el análisis debiera estar centrado más en el cumplimiento de requisitos de deducibilidad asociados al uso y al pago por el uso de ese intangible, o por último, en un análisis de las funciones de EMPI relacionadas con el intangible. Pero por esta razón es que nosotros consideramos que resulta fundamental que los contribuyentes documenten y expongan de la manera más clara posible en sus documentos comerciales, en sus documentos operativos, en sus documentos financieros y contables, cuál es la naturaleza económica de sus transacciones con entidades vinculadas. De este modo, se le puede facilitar a la administración tributaria la correcta identificación de las operaciones o de las transacciones que está analizando. Siguiente. En este cuadro, por ejemplo, podemos ver que lo que realmente o la transacción que está revisando el fiscalizador es un ratón, pero el fiscalizador en su lupa lo que está viendo es un elefante. Así que es un gráfico que un poco trata de reflejar lo que estamos comentando. Siguiente diapositiva, por favor, Laura. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la duplicación de procedimientos tributarios? Esta para nosotros es una problemática particularmente preocupante en la práctica por parte de la administración tributaria con relación a la duplicación de procedimientos de fiscalización o verificación sobre una misma gestión fiscal del impuesto a las utilidades de las empresas. En algunos casos, por ejemplo, la administración tributaria realiza una fiscalización del impuesto a las utilidades de las empresas de una gestión determinada. Con relación a esa gestión, la administración tributaria revisa los ingresos imponibles, revisa los gastos deducibles, incluidos aquellos gastos asociados a transacciones con partes vinculadas. Ahora, una vez iniciado ese procedimiento de fiscalización y concluido o en el transcurso de ese procedimiento, de manera posterior, con relación a la misma gestión fiscal del impuesto a las utilidades de las empresas, las administraciones inician un nuevo procedimiento de verificación del IUE para revisar exclusivamente aspectos de precios de transferencia. Este segundo procedimiento, desde nuestro punto de vista, resulta jurídicamente cuestionable. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el artículo 93 de la Ley 2492 y el artículo 30 de su decreto reglamentario, el objeto de una fiscalización en cuanto
al impuesto, en cuanto a la gestión fiscal, no debe repetirse en otro procedimiento, salvo en el caso muy excepcional de que el contribuyente hubiera ocultado dolosamente información vinculada con los hechos grabados. En ausencia de esta circunstancia excepcional, la Administración Tributaria no puede reabrir un procedimiento de determinación sobre el mismo impuesto, gestión y hechos imponibles. Por eso es que consideramos que cuando los contribuyentes se enfrentan a potenciales situaciones de duplicación de una fiscalización o verificación, resulta altamente recomendable evaluar la presentación oportuna de una oposición contra esa fiscalización o verificación duplicada, a fin de evitar la reiteración indebida de procedimientos. Siguiente, por favor, Laura. Con relación al descarte arbitrario de comparables, otro punto recurrente en controversias asociadas o en fiscalizaciones relacionadas con precios de transferencia está asociado en el rechazo de comparables que son utilizados por los contribuyentes en análisis de precios de transferencia, especialmente cuando aplican el método del margen neto de la transacción. En algunos procesos de fiscalización hemos identificado que la administración tributaria suele observar o descartar comparables sin una fundamentación y motivación técnica suficiente. Esto altera los resultados potenciales del análisis. Sobre este punto destacamos que existe un precedente muy relevante. En la resolución de recurso jerárquico 126/2020, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en una controversia sobre precios de transferencia, estableció que cuando la administración tributaria pretende rechazar los comparables que utiliza el contribuyente, la administración tributaria tiene una carga o un deber de fundamentar y motivar su decisión de rechazo sobre la base de criterios objetivos, verificables y cuantificables. En el caso analizado, la Autoridad General de Impugnación Tributaria concluyó que la administración tributaria que había rechazado los comparables utilizados por un contribuyente no había fundamentado adecuadamente ese rechazo, motivo por el cual en ese caso concreto la AGIT decidió anular todo el procedimiento, es decir, todo el trabajo del equipo de fiscalización de la Administración Tributaria hasta la vista de cargo. Este precedente, desde nuestro punto de vista, confirma que el descarte de comparables o el rechazo de comparables por parte de la Administración Tributaria debe en todo momento en Bolivia sustentarse en criterios técnicos claros y no puede responder a decisiones discrecionales por parte de la Administración Tributaria. Gracias, Laura. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Bueno, continuando con el desarrollo del tema, ahora vamos a hablar un poco sobre las operaciones más fiscalizadas. Y dentro de estas, ya Miguel nos ha comentado una de ellas que son los servicios intragrupo, ¿no? Específicamente y como más importante, los servicios recibidos que representan un gasto para el contribuyente. De igual forma, vamos a hablarlo brevemente. Aquí en esta imagen podemos ver que estamos considerando servicios intragrupo, en específico servicios recibidos, financiamientos, reembolso de gastos, cuentas de balance y regalías. Estas cinco operaciones son las más observadas en procesos de fiscalización. Principalmente porque ya las administraciones tributarias han identificado en diferentes revisiones de operaciones de algunos contribuyentes prácticas equivocadas, como bien mencionaba Miguel, de no establecer correctamente la naturaleza de la transacción, de no contar con la documentación correcta de respaldo, de no poder determinar fielmente cuál es la rentabilidad, el fee, la comisión, la tasa que se puede establecer en este tipo de operaciones. Como bien lo decía Alexandra, con los nuevos retos y la actual coyuntura, toda operación, toda transacción que finalmente se lleva a cabo entre partes vinculadas requiere que se deba determinar
un beneficio, ¿no? Ya que en toda transacción a nivel de mercado entre partes independientes, alguna de las partes asume un riesgo y ese riesgo debe ser remunerado, que es el objetivo principal de los precios de transferencia al sentar sus bases sobre el cumplimiento del principio de plena competencia, ¿no? Y vamos a empezar hablando brevemente de los servicios intragrupo. Como se mencionaba, dentro de la legislación, la normativa boliviana ha considerado importante, inclusive, como bien mencionaba Miguel, colocar dentro de su decreto supremo 2227 la posible no deducción del gasto de servicios intragrupo que no se puedan verificar específicamente su naturaleza, pero más allá de su naturaleza, que no se pueda establecer correctamente la efectiva prestación del servicio, la fehaciencia del servicio, la necesidad real del servicio. Y el tercer punto, la razonabilidad del costo y del gasto incurrido adicional al margen, a valor de mercado de esta misma operación. Sobre la efectiva prestación del servicio, ya Miguel lo comentó brevemente, ¿no? No basta, hay que tener claro que el precio de transferencia, la sustancia económica está sobre la forma jurídica, ¿no? No basta un contrato, no basta una factura, sí, simplemente debemos de poder demostrar que efectivamente el servicio ha sido prestado, que realmente ha generado valor, que realmente lo necesité y que fue remunerado de acuerdo a lo que establecen los precios de transferencia. Sobre este tercer punto del detalle de costos y gastos incurridos, les comento que en nuestra experiencia es uno de los puntos donde el contribuyente muchas veces eh, termina no pudiendo sustentarlo, ¿no? A veces las empresas vinculadas prestan o reciben servicios sin tener una política de distribución de costo y gasto, es decir, de determinar efectivamente qué costos, qué gastos voy a cargar a este servicio para posteriormente adicionar a esto un margen de mercado, ¿no? Muchas veces hay análisis inclusive en donde el objetivo de estos es poder determinar la rentabilidad específica de la transacción y esto se hace a través de una información segmentada del servicio, en el caso específico de los servicios, ¿no? Y muchas veces los contribuyentes no tienen esta práctica de tener una segmentación de su servicio, de tener identificado un papel de trabajo donde específicamente se pueda verificar cuáles han sido los costos y los gastos que se han cargado al servicio y que finalmente, bueno, sobre esta suma han establecido una rentabilidad para finalmente facturarle a su parte vinculada, ¿no? Esta es una práctica que en precio de transferencia como consultores siempre recomendamos. La OCDE, los precios de transferencia buscan siempre evaluar el valor de mercado de forma específica por transacción y en el caso de los servicios intragrupo, pudiendo ustedes ya ver con lo que les hemos venido comentando, que es una transacción recurrentemente observada por las administraciones tributarias, es importante que se pueda tener este nivel de información financiera del servicio para poder determinar el valor de mercado y que a futuras revisiones esto no caiga en un posible ajuste o en una posible no deducción del gasto, ¿no? Por lo tanto, bueno, es importante enmarcar bien nuestros servicios intergrupo e inclusive tener, como se comentaba, un file de defensa con esta documentación a la mano para poder responder ante cualquier solicitud de la administración. Otra transacción recurrente a ser fiscalizada son las regalías. Hoy por hoy hay una práctica de que usualmente el accionista es dueño de una marca o crea una marca, por así decirlo, crea una marca, esta marca se la cede a su compañía, ¿no? Y la compañía termina pagando un importe por el uso de la marca, ¿no? Una tasa de regalía por el uso de esta marca. Eh, ¿Qué revisa la administración tributaria en este tipo de operaciones de intangibles? Es que realmente el titular de la marca
pueda demostrar que merece ser retribuido por haber cedido el uso de su marca. Es decir, el hecho de yo tener una marca no me hace y cobrar una regalía no sustenta que yo pueda, que yo tenga derecho a cobrar una regalía por esta, ya que debo demostrar que yo ejerzo cierta protección, desarrollo, mantenimiento de la marca. Y este concepto está dentro ya de la OCDE, está dentro del Plan de Acción BEX, que tiene que ver con el concepto del análisis DEMPE. ¿Qué quiere decir el análisis DEMPE? Es verificar quién de las partes en este tipo de operaciones de intangibles lleva a cabo la actividad de desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación de la marca. ¿Ok? El yo poder demostrar como titular de la marca que llevo a cabo este tipo de funciones hace que la administración tributaria pueda entender y verificar que tengo derecho a cobrar una regalía por el uso de esta marca. ¿Ok? ¿Qué pasa en muchos procesos de fiscalización? Se revisa el cargo que muchas compañías le pagan al accionista por el uso de su marca y verifican que la compañía que está pagando la regalía es el que asume costos de mantenimiento, asume costos de desarrollo, mientras que el titular de la marca únicamente asumió la función de protección al registrar la marca. En estos escenarios ya identificados, la administración tributaria no considera válido el pago de este importe por regalías, ¿no? Y puede terminar realizando ajustes o no permitiendo que estas sean deducidas. Eh, Adicionalmente, también algunos escenarios que se dan en este tipo de transacciones es que no necesariamente por yo tener una marca, una empresa me tiene que pagar regalías si no puede demostrar que efectivamente esa marca que está usando le está generando un beneficio, ¿no? Sí, hay casos de fiscalización en donde ya se ha revisado que muchas veces hay un cobro de una regalía por el uso de una marca X, pero se verifica el histórico de ingresos de ventas de la compañía y se puede observar de que la marca en realidad no tiene ningún efecto sobre estos ingresos, ¿no? Y finalmente también se termina observando el gasto que está incurriendo esta compañía por pagar por el uso de esta marca. Otra de las operaciones recurrentes que se observan son los financiamientos. ¿Qué pasa en el caso de los financiamientos? Las entidades vinculadas, grupos económicos, muchas veces consideran, y bueno, a veces tienen este enfoque global de grupo, que un financiamiento entre ellas no necesita tener un cargo de intereses, no necesita formalmente realizarse un contrato, establecerse un plazo, verificar condiciones, términos, cómo se haría entre terceros independientes, porque consideran que es el mismo flujo de dinero, finalmente el grupo es como un todo. Pero este enfoque es erróneo, ¿no? Las administraciones tributarias no tienen este mismo concepto porque justamente los precios de transferencia lo que quieren es que cualquier operación entre vinculadas se lleven a valor de mercado. Y dos terceros independientes claramente no llevarían a cabo un financiamiento sin que éste sea retribuido, sin que éste no sea formalmente establecido en un contrato, sin que exista un cronograma. Entonces, este tipo de operaciones financieras muchas veces carecen de estas características y terminan siendo observadas por las administraciones tributarias. Inclusive, en algunos casos, estos se suelen tal vez reclasificar como aporte de capital, ¿no? Tal vez ya tengo un financiamiento, ya tengo intereses, pero no hay una intención de pago, el funcionamiento, la forma de mi transacción no obedece al de un financiamiento. La administración puede terminar eliminando la deducción de los intereses por este reclasificándomelo como aporte de capital. ¿Ok? Entonces, volvemos a mencionar lo mismo, poder enmarcar correctamente la naturaleza de nuestras operaciones entre partes vinculadas es importante. Y esto requiere de que todas estas se realicen y tengan la forma, las condiciones,
las formalidades contractuales como si se realizaran con un tercero. Otro punto que también se revisa bastante y es muy recurrente cuando llevamos a cabo análisis de precio de transferencia es la no caracterización correcta del reembolso de gastos. Muchas veces las partes vinculadas envían, ¿no? y facturan en un concepto y te lo mencionan a nosotros a veces como consultores. Yo tengo X importe por reembolso de gastos. No establecido un margen, por lo tanto me he devuelto el dinero y bueno, esto tiene una naturaleza de reembolso. Pero ¿qué pasa sobre la figura real de reembolso de gastos? Un reembolso de gastos eh, obedece a que dentro de esta figura de transacción existe un tercero involucrado. Es decir, que yo tal vez pague un servicio de revisión a un tercero independiente que finalmente va a llevar a cabo este soporte, este servicio por mi vinculada, a mi vinculada en realidad, y yo termine pagándole al tercero para luego solicitarle a mi vinculada la devolución. ¿Ok? Esa es una figura de reembolso de gastos. Pero es muy diferente que yo le brinde con personal propio de que esté dentro de mi planilla a mi vinculada a un servicio, bueno, le brinde un soporte, por así decir, ¿no? Le brinde un soporte administrativo, etc. Y mi vinculada finalmente no me establezca un margen y me devuelva el costo de planilla del personal que yo usé para brindarle ese soporte. Esa figura es un servicio, ¿no? En esa figura no hay un tercero independiente, en esa figura yo como empresa estoy usando a una persona, estoy usando un recurso para brindarle soporte a mi vinculada. Por más que no establezca un margen, es un servicio. Y en el caso de los servicios, ahí la observación es por qué no ha sido remunerado, ¿no? Ningún tercero independiente te daría ese soporte sin una rentabilidad. ¿Ok? Entonces, en el caso de los reembolsos, es importante tener claro cuándo realmente estamos frente a un reembolso y cuándo en realidad esto es un servicio. Muchas veces hay declaraciones y las administraciones ya han identificado montos de reembolsos que finalmente se ha podido establecer que son servicios intragrupo y se ha tenido que ajustar, ¿no? ¿Cuál es la recomendación para ese tipo de transacciones? Recomendamos que documenten de forma clara y ordenada la trazabilidad del flujo económico y que dejen constancia de que la compañía solamente está actuando como una intermediaria respecto al tercero independiente, ¿no? Y que así ustedes esto lo tengan documentado para que tengan claro además de que este es un reembolso y puedan defenderlo ante cualquier observación de la administración tributaria. Otra transacción también recurrente de observación, esto muchas veces ya es post declaración, son las cuentas de balance. Bolivia en su declaración, distinto a otros países, tiene códigos de activos y de pasivos. Te pide declarar cuentas de balance. ¿Cuál es la intención de esto? Es verificar si el contribuyente tiene financiamientos implícitos con partes relacionadas. Es decir, verifica si tengo cuentas por cobrar que ya han excedido el saldo comercial, ¿no? Digamos, yo con mis terceros puedo establecer 30, 60 días, todo depende también de la industria, siempre que esté justificado, pero se verifica que las cuentas por cobrar o por pagar con mis relacionadas tienen saldos permanentes en el tiempo, ya escaparon del plazo comercial de la industria, no tienen intención de liquidarse, inclusive yo no he establecido intereses ni ninguna remuneración financiera, ¿no? Que puedo tener también algunas cuentas de compensación en donde puedo establecer tasas de interés. Y bueno, tampoco le doy una figura financiera con contrato, con plazo y políticas claras. Cuando el objetivo de que la administración solicite dentro de los códigos de declaración cuentas de balance es identificar este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, lo recomendable es que siempre tengamos identificado y hagamos un seguimiento de la acumulación de los saldos de nuestras cuentas por cobrar y por pagar con vinculadas. Tengamos políticas claras con nuestras intercompañías sobre la cobranza y los pagos.
Y bueno, verifiquemos también que ninguna de estas se conviertan o comiencen a tener una figura ya de un financiamiento, ¿no? Que finalmente esto también, en un proceso de revisión, de fiscalización, puede ser reclasificada como tal. Ahora le voy a dar pase a Alexandra para que nos comente un poco sobre los aspectos a considerar sobre la gestión del 2025. Ok, creo que no está mi diapositiva. Entiendo que esta es la mía, Ale. Ah, sí, ¿Te cierto, gusta? cierto. Esto primero. Dale. ¿Te gustan? Ahí hago el jump. Bueno, ¿cuáles podrían ser recomendaciones con relación a gestiones no fiscalizadas desde el punto de vista de algunos focos de controversia en procedimientos de fiscalización de precios de transferencia que hemos tocado más temprano? En primer lugar, tal como señalaba Laura, también señalé precedentemente, es importante fortalecer la documentación relacionada con los servicios intragroup. Eh, Al ser uno de los principales focos de controversia en fiscalizaciones y que lo va a seguir siendo, es recomendable que siempre los contribuyentes mantengan evidencia suficiente de la prestación efectiva de los servicios, incluyendo informes entregables, correos electrónicos, registros de reuniones u otra documentación que permita verificar la prestación efectiva de los servicios. También resulta importante justificar la necesidad del servicio, demostrando que el mismo contribuye a la obtención de las rentas grabadas o al mantenimiento de la fuente productora y en general ratifico, digamos, todo lo que ya hemos comentado anteriormente y también lo que ha señalado Laura con relación al servicio intragrupo. Una segunda recomendación estaría asociada a reflejar con bastante presión las transacciones intragrupo. Es fundamental que los contribuyentes documenten claramente la naturaleza económica de sus transacciones con partes vinculadas, distinguiendo claramente lo que son servicios, lo que son transacciones asociadas a intangibles u otras operaciones intragrupo. Una un reflejo adecuado de las transacciones le permite tanto al contribuyente como a la administración tributaria aplicar correctamente los criterios de análisis de precios de transferencia y reduce el riesgo significativamente de que la administración tributaria califique de manera indebida las transacciones y exija elementos de prueba que no corresponden ni con su naturaleza económica ni con su naturaleza jurídica. Una tercera recomendación estaría asociada con prevenir la duplicación de fiscalizaciones. Habíamos comentado un poco en qué consiste este potencial foco de controversia y bueno, con relación a este punto, los contribuyentes deberían o deben prestar atención a posibles duplicaciones de procedimientos de fiscalización o verificación con relación a una misma gestión fiscal del impuesto a las utilidades de las empresas. La normativa tributaria boliviana establece con claridad que el objeto de una fiscalización no puede repetirse, salvo la circunstancia excepcional del ocultamiento de información. Ante una potencial duplicación de un procedimiento de fiscalización o verificación, altamente recomendable evaluar la adopción de mecanismos de oposición contra el ejercicio o contra el inicio de procedimientos duplicados de verificación o fiscalización que repiten el objeto de otro procedimiento anterior. Una cuarta recomendación estaría asociada a sustentar técnicamente la selección de comparables. Es recomendable reforzar la documentación técnica de los análisis de comparabilidad. Esta es la información que es eh, muy común que la administración tributaria requiera abundante información y documentación relacionada con este punto. Por eso es importante que los estudios de precios de transferencia estén sustentados en documentación que refleje con claridad cuáles han sido los criterios de búsqueda, cuáles han sido las bases de datos, los filtros, las razones para la inclusión o para la exclusión de comparables, a fin de evitar cualquier cuestionamiento u observación arbitraria por parte de la administración tributaria. Finalmente, y creo que este sería uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, está el de
asumir un procedimiento de fiscalización o verificación del IUE, del impuesto a las utilidades de las empresas, relacionado con precios de transferencia, como un asunto estratégico desde el primer momento para la empresa. ¿Por qué? Los procedimientos de fiscalización y verificación del impuesto a las utilidades que involucran operaciones entre partes vinculadas no son simples revisiones rutinarias que realiza la Administración Tributaria. En nuestra experiencia, este tipo de procedimientos suelen implicar análisis complejos sobre la naturaleza de las transacciones intragrupo, la razonabilidad económica de las transacciones, la aplicación de métodos de precios de transferencia, inclusive la potencial aplicación de convenios para evitar la doble imposición internacional, aspectos que pueden tener un impacto significativo en la determinación de la base imponible del impuesto. En ese sentido, resulta recomendable que las empresas, desde el primer momento en el que comienza un procedimiento de verificación o fiscalización, conformen un equipo de trabajo que pueda abordar los aspectos técnicos y los aspectos legales, a fin de asegurar que se le proporcione a la Administración Tributaria una respuesta técnica coherente y consistente frente a los requerimientos de la Administración. Asimismo, es recomendable que ante el inicio de una verificación o una fiscalización, las empresas adopten una estrategia de gestión de ese procedimiento desde su fase inicial, revisando cuidadosamente los alcances de la fiscalización, si existe o no existe duplicación de procedimientos, si aplica o no aplica el plazo de prescripción tributaria, la información solicitada, revisar adecuadamente la información solicitada por la Administración Tributaria y la consistencia de la información que se presenta con la información que está reflejada en el estudio de precios de transferencia que ya presentó el contribuyente. Estamos plenamente seguros que una gestión temprana y ordenada del procedimiento por parte del contribuyente le permite no solamente mejorar la calidad de las respuestas que le proporciona la administración tributaria, sino también identificar de manera oportuna y gestionar posibles riesgos técnicos o jurídicos, facilitando así la preparación de una defensa en caso de que el procedimiento inevitablemente derive en algún ajuste o en una controversia. Gracias, Laura. Perfecto. Continuando con lo que comenta Miguel sobre las recomendaciones de cara a una potencial fiscalización de precios de transferencia de gestiones no fiscalizadas y no prescritas, es importante tener en cuenta que en base a la coyuntura cambiaria que les comenté en un principio, no hay como criterios definidos de cuál es la interpretación que va a tomar la administración tributaria sobre las alternativas de pago que las partes vinculadas hubiesen utilizado durante las gestiones 2023, 2024, 2025. Entonces, bajo ese contexto, en un marco de prudencia, mientras más documentación de respaldo y más trazabilidad de los pagos se tenga, se tienen más probabilidades de tener una fiscalización tranquila y que no derive en la determinación de algún ajuste o de algún tributo omitido. Entonces, bajo ese contexto, por ejemplo, les vamos aquí a comentar cómo es un flujo de una operación ahora versus a lo que era anteriormente. Como decíamos antes, un importador tenía un flujo de su pago que era de dos, entre dos, que era el proveedor, el importador y sus bancos. Perfecto. Ahora con esta coyuntura cambiaria donde yo necesito saber cómo voy a pagar mis obligaciones en moneda extranjera, yo tengo diferentes alternativas. Por ejemplo, yo puedo recurrir a mis empresas vinculadas para hacer pagos por terceros, gestiones de pago, préstamos de dinero. Estas son las formas en las cuales se puede documentar esto. Subrogaciones de pago, compensación de cuentas por pagar y cobrar. Y también puede darse la situación de generar una compra-venta en moneda extranjera, porque la empresa boliviana no va a tener dólares, entonces la empresa vinculada le va a tener que hacer la venta de los dólares.
Adicionalmente, existen proveedores de servicios de pago que realizan los pagos en el exterior por nombre y cuenta de las empresas bolivianas. Existen proveedores de servicios con activos virtuales que hacen la conversión de los dólares de bolivianos a dólares a través del uso de activos virtuales, y también se puede ir a la banca tradicional a comprar dólares y hacer los pagos directamente a través de cuentas del exterior, porque las empresas bolivianas pueden tener cuentas en el exterior. Siguiente lámina, por favor. Bajo este contexto de que yo necesito una empresa vinculada para hacer mi pago con el proveedor del exterior, se van a detonar hasta 5 impactos tributarios y aduaneros, ¿ok? Estos, primero, van a estar vinculados con la operación inicial, es decir, yo importé una maquinaria agrícola y la tengo que pagar a mi proveedor del exterior. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es que tengo que respaldar la apropiación del crédito fiscal de la importación y la deducibilidad de ese gasto. Y para eso voy a necesitar una serie de requisitos: póliza de importación, documentos que respaldan la transacción de la importación, es decir, un contrato, registro contable, bancarización en este caso no, porque es una operación de comercio exterior, y retención tampoco, porque es una importación de bienes. Voy a necesitar justificar que esto está vinculado con mi actividad grabada y tengo que tener todos los documentos que respaldan esto. Hasta el 2023, esto era lo más importante, y ahí quedábamos con el proveedor del exterior. Solamente había una operación. Ahora se suma otra operación que es la del pago. Entonces yo tengo que respaldar toda la operación relacionada con el pago realizado por el tercero vinculado. Entonces, ¿qué voy a necesitar para cumplir con estos presupuestos? Porque esta operación de pago por tercero va a afectar el cumplimiento de mi presupuesto relacionado con los documentos que respaldan la transacción. Puede ser también el registro contable y también los medios fehacientes que acrediten que se ha perfeccionado el pago. Bajo este contexto, con relación a los documentos que respaldan la transacción, voy a necesitar que mi contrato principal con el proveedor tenga una cláusula que especifique que se puede hacer un pago por tercero. Eso es una situación que se prevé y es uno de los escenarios ideales. Segundo, voy a tener que tener un contrato con mi parte vinculada, ya sea un mandato, una gestión de pago o algo a través del cual yo pueda demostrarle a la administración tributaria que el pago de mi proveedor no lo he hecho yo, sino lo ha hecho un tercero en mi nombre y por mi cuenta. Perfecto. Tercero, perdón. Si la parte vinculada me vende dólares, voy a necesitar respaldar la operación de compra y venta de dólares. Y voy a necesitar respaldar el tipo de cambio al cual me va a vender los dólares. Y aquí hay una situación interesante. La política cambiaria en Bolivia rige en territorio boliviano, no se extiende al exterior. Es decir, que si mi parte vinculada me vende dólares a un tipo de cambio de mercado, yo puedo pactarlo a tipo de cambio de mercado porque me lo ha vendido un tercero no domiciliado en Bolivia. Entonces voy a necesitar respaldar esa compra de dólares y voy a tener que tener más documentos que sustenten toda la operación. Con relación a la bancarización, dijimos que no es necesario porque es una operación de comercio exterior y porque tal vez el pago lo va a realizar un tercero en el exterior y la bancarización aplica a pagos locales. No obstante, esto no quiere decir que las empresas no tengan que tener los documentos que respaldan el pago. Sí tienen que tenerlos, no importa que estén realizados por un tercero, no importa que estén realizados a través de una cuenta de la compañía boliviana en el exterior, pero tienen que tener esos documentos de pago. Adicionalmente, se van a disparar obligaciones relacionadas con los precios de transferencia, pero no relacionados con la obligación principal de la importación, sino con la operación de pago. Es decir, la operación que yo
voy a generar con mi parte vinculada para que ésta pague por mí. Entonces, en ese sentido, otra vez voy a tener que generar documentos que respalden esa operación. Y no solamente esa operación, sino el precio al que vamos a pactar el mandato que tú vas a hacer por mí. Porque si esto es recurrente, ya esto ya no va a ser un mandato casual. O sea, una operación podría pasar, pero dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ya tenemos que fijar un valor de mercado porque ya en realidad tú me estás prestando un servicio de pago y esto ya no es un mandato. Entonces, otra vez volvemos a la documentación. Y finalmente, ya un tema que es bastante importante y que de hecho es el primero que se detona, es el tema de los aspectos relacionados con los impactos aduaneros. El primer órgano que va a solicitar el documento que genere la trazabilidad del pago del tercero con la empresa boliviana y el proveedor del exterior va a ser la aduana. La aduana va a decir, ok, quiero ver los documentos de pago y claro, como no voy a tener la transacción bancaria de mi banco boliviano, voy a tenerle que mostrar mi contrato de importación donde dice que puedo admitir un pago de un tercero, voy a tener que mostrarle mi contrato que tengo con mi parte vinculada de que va a ser el pago por mí, voy a necesitar mostrarle el documento que demuestre que la parte vinculada ha realizado el pago al proveedor. Entonces, como se pueden dar cuenta, son 5 impactos tributarios y aduaneros que se generan por una operación como esta, cuando antes era simplemente, nos quedábamos en el primer escenario. Entonces, toda esta coyuntura ha generado que nosotros tengamos que ser mucho más audaces y cautos y preventivos con relación a los documentos que respaldan la transacción, a los documentos que dan la trazabilidad del pago, porque todo se enfoca en documentación. En este caso, estamos hablando más de que vendría a ser documentación un 70, 30 y 30% vendría a ser el criterio técnico legal y 70% los documentos que respaldan la trazabilidad y la efectiva realización de los pagos. Bueno, eso creo que esta sería la última lámina, no sé si tengo una más, eh, pero creo que es exacto, perfecto, gracias. Perfecto, muchas gracias, Alexandra, Miguel. Bueno, para finalizar el desarrollo del tema, simplemente cerrar con este último punto de forma muy breve. Respecto a todo lo que ya hemos comentado, la conclusión es que es importante tener un sustento de nuestros precios de transferencia. Y este tipo de sustento, este detalle, como se mencionaba, de la comparabilidad, la metodología, está dentro de un estudio de precio de transferencia. Un estudio de precio de transferencia no solamente aterriza en el método y en la conclusión de si está o no a valor de mercado. Este tipo de estructura de informe empieza desde un análisis funcional de cualquier transacción entre partes relacionadas, verificando justamente cuáles son las funciones, los activos, los riesgos asumidos de ambas partes en la transacción, para poder determinar finalmente cuál es la metodología que debemos considerar para analizar esta transacción, cuáles son las comparables, cuáles son los criterios de comparabilidad, teniendo una base sólida sobre mi análisis de funciones, activos y riesgos, sobre mi análisis funcional. Yo voy a tener un panorama claro para determinar qué criterios de comparabilidad yo voy a determinar para mi análisis, ¿ok? Entonces, este tipo de análisis y de estudios de precio de transferencia nos brindan ese soporte que nos permiten sustentar finalmente nuestros precios de transferencia. Si bien los beneficios, en principio se entienden como beneficios tributarios, porque son el beneficio principal es que te da el cumplimiento tributario de tu obligación, te evita multas, sanciones. También se debe, y nosotros siempre tratamos de decirle al contribuyente que los estudios de precio de transferencia finalmente no solamente deben ser desarrollados y atendidos
con un enfoque de cumplimiento de obligación, ¿no? Estos estudios contienen información que puede servir también para la gestión empresarial. ¿Por qué? Porque te permite inclusive mejorar tu toma de decisiones. En estos estudios hay un análisis real de quién asume el riesgo de las operaciones que se llevan a cabo entre entidades vinculadas que forman parte de un grupo económico. Podemos determinar eficiencias respecto a las rentabilidades, la tasa o los precios que estemos estableciendo entre nuestras vinculadas. Nos ayudan a gestionar también un poco los riesgos, ¿no? Ajustar inclusive antes de que llegue la declaración de renta es una práctica que nosotros recomendamos hacer. Verificar también si una transacción puede tener una eficiencia en la rentabilidad, evaluando los valores de mercado y comparándolos con el mercado en sí puede generar para los grupos económicos un panorama que les ayude a verificar de alguna manera el tema de la rentabilidad de sus transacciones, ¿no? Y también otra recomendación y otro aspecto importante que referente a lo que aporta en gestión empresarial es el poder establecer políticas de precio de transferencia, ¿no? Que todo el grupo tenga claro precios, márgenes sobre diferentes tipos de transacciones e inclusive tengan un estándar de documentación para llevar a cabo cualquier tipo de transacción entre relacionadas, sobre todo si ya el grupo sabe que hay ciertas transacciones recurrentes. Una política de precio de transferencia les puede ayudar como grupo a tener todo más ordenado y a poder gestionar mejor cualquier riesgo, ya sea tributario o cualquier riesgo inclusive de falta de eficiencia en sus operaciones. Eh, con esto en realidad terminamos los puntos que queríamos compartir con ustedes. No sé si tienen alguna consulta. Me parece que aquí en el chat hay alguna que tenemos. A ver, aquí tenemos una consulta. Vamos a leerla. Dice, para el tema de financiamientos, teniendo en cuenta que el método analizado sería el PCNC, ¿cuáles serían las comparables idóneas? Adicional, si tengo una cuenta por cobrar con mi vinculada y pido un financiamiento, ¿esto sería observable por el SIN? Bueno, en primer lugar, es correcto. Usualmente el análisis para operaciones de financiamiento es a través del PSNC, el precio comparable no controlado. Las comparables idóneas, bueno, van a depender de la figura del financiamiento. Estas pueden ser a través de iniciando en realidad con la evaluación de bonos corporativos, que con data de tasas de acuerdo a las condiciones y a los términos del financiamiento, pero mucho de esta data digamos, la base inicial de nuestro análisis. A esta siempre vamos a tener usualmente que adicionar o agregarles riesgo país, la calificación crediticia de la compañía, porque finalmente tenemos que llegar a un escenario comparable, a un escenario aterrizado a la transacción intercompañía, ¿no? Y respecto a lo que consultan, sí que si tienen una cuenta por cobrar con tu vinculada y se pide un financiamiento, en realidad la cuenta por cobrar con la vinculada si está asociada a una operación comercial que respeta el estándar comercial de plazos, de forma, no tendría que tener ningún impedimento si es que adicional yo pueda solicitar algún financiamiento, inclusive de mi misma relacionada, ¿no? Siempre que yo eh, pueda demostrar que mis cuentas por cobrar o por pagar con mis vinculadas tienen un comportamiento similar que con terceros independientes, estas no van a ser observadas, ¿no? Y en el caso de que tenga algún financiamiento con las mismas vinculadas con las que tengo cuentas por cobrar o por pagar, simplemente estos financiamientos lo que tienen que tener es una estructura establecida de financiamiento, tienen que tener contratos, plazos, cronograma, tasa de interés a valor de mercado, para que estas puedan ser evaluadas de acuerdo a las comparables que se puedan determinar de acuerdo a la estructura que se le haya dado al financiamiento, ¿no? A las características específicas del financiamiento.